¿Qué tal, loquitos y loquitas? El anime comienza con un funeral de una abuelita en la que también estaban despidiendo a la princesa de ese país, la cual estaba por irse a un lugar bastante lejano. Por otro lado, conocemos a nuestro protagonista llamado Kuga Ichiro, el cual había sufrido la muerte de su padre cuando sus hermanitos Machi y Fumio estaban muy pequeños, así que tuvo que ponerse la familia al hombro. Años después de la tragedia, el prota trabajaba como loco en sus mangas y también alquilaba las propiedades que su padre dejó para ahorrar y así poder enviar a sus hermanos a la universidad, aunque pues era muy común que se le acumulara el trabajo, así que sus hermanitos iban a animarlo y a pedirle que contratara un ayudante, ya que parecía que iba a explotar un día por el trabajo. El prota quería ayudantes, pero los que tuvo debutaron como mangakas, y luego de ellos no encontraron personas adecuadas para el trabajo. Aunque justo ese día le avisaron que tenían un candidato que parecía prometedor, así que el prota fue corriendo a recogerla. Esta ayudante se llamaba Chiori y era la princesa que vimos al inicio, aunque ahora solamente estaba como ayudante de mangaka. Esta vestía con ropa muy cara, así que el prota la cubrió con un poncho y la puso a chambear, pero pues quedó sorprendido con lo rápida que era. Por eso pensó que tenía un montón de experiencia, sin embargo era su primer trabajo como ayudante, cosa que hacía aún más sorprendente su habilidad con la pluma. Esta le confesó que aprendió de un libro de lecciones para dibujar manga, el cual podía parecer algo que te dan en un kinder para que te distraigas, pero era de un mangaka muy conocido. Así que entre esto y su dedicación, medio que explicaba su habilidad para dibujar. Gracias a esto, el prota empezó a tener fe en que no se atrasaría con la entrega, pero apenas llegaron sus hermanos, estos pidieron que tuviera una pausa activa, ya que no les gustaba que Kuga se la pase trabajando sin descanso. Aprovechando el break, le hicieron un tour a Shiori por los departamentos, en donde mostraron lo completo que era la residencia que tenían, ya que todos los cuartos contaban con cocina y baños propios, pero además tenía una sala común donde también podían utilizar hornos y demás cosas para cocinar cosas más complejas. Incluso tenían un cuarto para ayudantes de Kuga, o sea que podía quedarse a dormir ahí si quería. Otra cosa que venía incluido con el trabajo era la comida, pero la waifu se fue a comer solita en su habitación, por lo que los hermanos de Kuga empezaron a creer que era una especie de alien. El prota les dijo que no hablaran tonterías, ya que si ella no fuera humana sería una diosa o algo parecido, ya que era demasiado buena dibujando. Esa noche se quedaron hasta tarde trabajando, así que Chiori se puso a hacer té y justo los hermanitos de Kuga vinieron, los cuales se sorprendieron de que siguiera trabajando hasta tan tarde. Eso no le gustaba, ya que Kuga se sacrificaba demasiado por tomar la responsabilidad de su padre y tratar de enviarlos a la universidad, lo cual era apreciado por los pequeños, pero preferían que su hermano y Shiori descansen. A pesar de esto, la waifu regresó y continuó trabajando porque seguían bastante atrasados, así que el prota le pidió que hablara de algo para mantenerse despiertos. Esta contó que no leyó un manga hasta los 19 años, cuando un día vio el manga del prota en la biblioteca de su abuela y quedó fascinada, ya que era una historia de amor muy ridícula pero al mismo tiempo muy impactante. Esto le hizo volar la chimba de la waifu y de alguna manera le robó el corazón, así que días después por fin estaban a punto de terminar el trabajo, pero en eso el prota se dio cuenta de que faltaba una página de su manga. Así que se puso a buscar y pues la encontró al final, aunque era un boceto bastante básico. Esto significaba que le quedaban muchas horas de trabajo pendiente, pero pues este era el último día, o sea que tendría que quedarse de largo durante toda la noche para terminarlo, y aún así no estaba seguro de que fuera a lograrlo. Shiori notó su preocupación, así que le preguntó si quería su ayuda para esta última hoja, pero Kuga no quería obligarla a desvelarse por un error suyo, por eso empezó a considerar hacer un trabajo medio pelo, ya que no era una página importante. Sin embargo, recordó que sus hermanos le dijeron que lo diera todo en sus mangas, así que terminó aceptando la ayuda de Shiori para hacer que esa hoja fuera igual de buena que las demás. Gracias a esto, logró terminar el trabajo luego de desvelarse con la waifu, la cual cayó rendida apenas terminó el trabajo. El prota también estaba que se caía de sueño, así que se quedó dormido por un segundo, y cuando se despertó, vio algo en la espalda de Shiori, por lo que pensó que se trataba de una pluma. Inmediatamente trató de quitársela, pero por un segundo se trasladó al espacio, y Shiori se despertó para avisarle que se acababan de conectar a través de su espina. Esto era un juramento en el que acababan de prometer estar juntos para toda la vida, y pues solía reservarse para los esposos. Kuga se dio cuenta de que era algo delicado, así que pidió disculpas porque pensó que se le había clavado una pluma y por eso trató de ayudar. La waifu reconoció que fue parte de su culpa, pero igual se habían conectado, así que ella planeaba hacerlo su esposo, aunque como todavía era bastante pronto, pensó en comenzar como novios. Kuga entró en pánico y se puso a decir que ni siquiera se conocían bien, pero Shiori opinaba lo contrario, ya que se le había pasado copiando sus dibujos. Entonces, sabía todo el esfuerzo y dedicación que le ponía a sus trabajos, aunque pues obviamente eso no era suficiente como para comenzar una relación, por lo que aceptó bajar un nivel más y empezar como amigos al menos. Aprovechando también le contó su historia completa
completa, ya que ella era la princesa del pueblo de la Estrella Fugaz, pero no quería seguir las tradiciones que le imponía su familia, por lo que estaba motivada a alcanzar el amor con el prota. Pero pues a este le pareció extraño que se obligara a enamorarse cuando se trataba de liberar de todas esas tradiciones. Para Shiori esto tenía sentido, pero el pacto con su espina era distinto, aunque justo llegó el editor del prota, por lo que la waifu se fue a tomar una siestita. El prota por su parte logró entregar el manuscrito y se le notaba bastante cansado, pero este creía que era por la desvelada que había tenido. Por suerte le ofrecieron una página a color, así que Kuga la aceptó sin pensar y se puso manos a la obra. Ahora, volviendo con Shiori, esta despertó y salió al comedor donde una de las inquilinas llamada Chibi le ofreció cenar. Sin embargo, Shiori tenía planeado regresar a su hotel, así que tuvo que negarse. Luego vemos que Machi fue a preguntarle a Kuga si es que quería cenar, pero se lo encontró hirviendo en fiebre. Entonces lo acostaron para que pueda descansar. En eso Shiori envió su número de cuenta para el depósito de su paga, pero Fumio le escribió que el prota estaba enfermo, así que la waifu se fue corriendo con él. Apenas llegó se disculpó con Kuga, ya que esta enfermedad seguramente era un castigo por haberse alejado de su prometida luego de hacer el pacto con la espina. Esto era un método de protección para la princesa. Y efectivamente, el prota empezó a sentirse mejor ahora que estaba ahí, e incluso le recomendó el contacto físico para estar mejor, por lo que el prota le tomó de la mano y efectivamente fue el santo remedio que este necesitaba, lo que demostró que la waifu no mintió en nada de lo que había contado, por más loco que sonara al principio. Una vez que se recuperó por completo, se llevó con la sorpresa de que Shiori pensaba mudarse a sus depas, ya que así no tendría que alejarse del prota, cosa que les encantó a sus hermanitos, ya que se habían encariñado bastante con la waifu. También gracias a esto se puso a ayudar en las tareas del hogar, por más que no tenía que hacerlo, y cuando terminaron de arreglar el jardín en tiempo récord, ahí Shiori le contó que había mandado a investigar si es que se podía anular el pacto que hicieron, y también le pidió un favor al prota, el cual no se pudo negar después de recibir tanta ayuda. Entonces le pidió al prota que le acompañara para que le dé su opinión en la ropa que pensaba comprarse para su día a día. Kuga se puso nervioso al entrar en la sección de chicas, ya que hasta ahora solamente había estado en la sección de niñas por Machi, pero pues la ropa que Shiori escogía era muy conservadora, por decirlo de alguna manera. El prota ni siquiera notaba la diferencia entre los nuevos vestidos y el que ya traía puesto, hasta que Shiori se puso un conjunto que parecía uniforme de colegio. Esto no le quedaba mal, pero pues Kuga pensaba que no tenía gracia utilizar eso después de tantos años en la escuela. Sin embargo, Shiori tuvo educación a distancia, así que nunca había utilizado uniforme. Por eso es que escogió ese conjunto y luego se fueron a la librería, que era como un parque de diversiones para la waifu. Así que esta se puso a comprar un montón de mangas que le llamaron mucho la atención. Antes de regresar pasaron por un postrecito, así que Kuga aprovechó para contarle lo que había averiguado del pueblo de la Estrella Fugaz, ya que tenían una página web y todo. El cuento decía que una niña se encontró con una estrella fugaz, la cual estaba llorando. Cuando la niña se acercó le cayó la lágrima, así que esta comprendió el dolor de la estrella fugaz y por eso se fue con todos sus conocidos para compartir ese dolor. Mientras más entendían el sufrimiento de la estrella, esta empezaba a desaparecer cada vez y más. Pero en realidad nunca se fue del todo, sino que empezó a vivir dentro de ellos. Shiori le dijo que esto era un cuento para que todos lo entiendan, pero en realidad lo que se encontraron fue un microorganismo en un meteorito que cayó del cielo, el cual empezó a convivir con los aldeanos desde hace 2 generaciones, y la abuela de Shiori fue la primera niña que se había vinculado con ese microorganismo. Ahora, su abuela estaba en el cielo y por eso ella quería vivir sus propias historias, pero al oír esto, el prota pensó que atarse a él era un inconveniente. Para su sorpresa, la waifu no quería anular el pacto para ser libre, sino para comenzar las cosas como eran debidas, cosa que preocupó un poquito a Kuga, ya que este creía que Shiori merecía un mejor partido. Esto molestó un poco a la waifu, pero en eso el prota estornudó bastante fuerte, así que tuvo que ir al baño a limpiarse. Cuando volvió, se encontró un par de pajines tratando de ligársela. Entonces este la agarró de la mano para llevársela de ahí, pero de la nada empezó a sangrarle la nariz, y al ver esto, Shiori no puso resistencia y se fueron a un puente, ya que tenía que confesarle que estos efectos negativos eran por culpa de su pacto. Siempre que tuvieron contacto no autorizado, el pacto protegía a Shiori causando daño en el prota, por más que no quisiera hacerle daño realmente, ya que la waifu no entendió la situación. Ahora por su culpa le había hecho daño, así que Shiori creyó que tal vez hubiera sido mejor quedarse en casa. Sin embargo, Kuga no pensaba esto, ya que Shiori se había esforzado mucho para poder dibujar mangas con él, y por eso no quería que se arrepintiera de ir con este. Para que sea más fácil convivir, Kuga prometió aprenderse las reglas del pacto,
por lo que la waifu se alegró y regresaron, pero cuando sus hermanitos se enteraron de que el prota quería conocer más a Shiori, se indignaron ya que parecía que estaba coqueteando con su ayudante. Es así como días después, la waifu se había terminado todos los mangas que tenía pendientes. Entonces fue con el prota para decirle que ya tenía tiempo libre, ya que ambos querían experimentar con los límites del pacto para averiguar cositas de vital importancia. Lo primero que querían saber era cuándo se podían alejar sin que el prota enfermara, ya que la última vez se había alejado 2 estaciones y Kuga lo sufrió bastante, y esta vez iban a probar una estación, cosa que no tuvo mucho problema, pero de un momento a otro el prota empezó a sentir náuseas, así que la llamó. Resulta que de la nada se llenó mucho el tren y por eso Shiori sintió mucha incomodidad que se reflejó en el prota. De todas maneras, ahora sabían que con una estación estaba tranquilo, así que empezaron con otros experimentos como movimientos que incomodarían a Shiori, ya que la última vez que la tomó por sorpresa le causó bastante daño. Tomando ejemplos de mangas, la waifu pensó que no le gustaría que la agarren de la cabeza como en un manga de peleas que vio, pero pues era demasiado exagerado, y Kuga nunca haría algo así. Así que se buscó cosas incómodas de chojos. Ahí encontró escenas como cuando te tapan los ojos desde atrás, pero pues esto no la puso nada nerviosa, así que pasaron al siguiente nivel, que era arrinconarla contra la pared para darle un besito. El prota todo nervioso lo hizo, pero justo sus hermanitos entraron, así que se volvió un momento aún más incómodo. La waifu aclaró que ella le había pedido que lo hiciera para unos experimentos, pero los chiquitos como que no se comieron la explicación. Así que decidieron parar por el momento y para la siguiente fase del experimento, Kuga le recomendó anotar en una lista todas las cosas que quería probar. Por otro lado, Shiori hacía su lista bien de chill y el prota recibió una llamadita del editor, el cual le recomendó evaluar la trama que estaba siguiendo su historia, ya que se estaba centrando demasiado en las peleas para un chojo, y el público prefería que se centre más en el romance. Así que el prota entró en un bajón terrible, ya que por más que se lo dijeron bonito, era el sinónimo de pues la estás fregando. Por eso fue que se puso a limpiar, lo cual era una demostración de lo preocupado que estaba. Así que Machi trató de calmarlo ofreciéndole los cachetes de Fumio, pero pues estaba demasiado preocupado para hacerlo. Al rato Shiori regresó con regalos para todos, ya que quería darle un presente a todos los inquilinos, pero pues ninguno estaba en ese momento. El prota le dijo que a diferencia de otros lugares, ahí no era necesario entablar una amistad con los demás, ya que todos estaban en su mundo. Pero igualmente la waifu quería mínimo intentarlo, ya que iba a vivir bajo el mismo techo que todos los inquilinos. Teniendo esto en cuenta, Kuga le dijo que podía hacerles unas cartas y dejar el regalo en sus buzones, cosa que le pareció una gran idea a la waifu, así que se puso manos a la obra. Horas después, recién terminó las cartas y justo llegó Chibi, así que le entregó un detergente y su cartita. Esta, sorprendida, preguntó por qué lo hacía. Entonces, la Shiori le explicó que pensaba darle un regalo a todos los inquilinos, aunque no había avanzado nada porque no estaban y por eso estaba dirigiéndose a los buzones. Chibi pensó que esto era una pena que no pudiera escoger el regalo, pero ella más o menos sabía lo que le podía gustar a cada uno de ellos, así que aconsejó a Shiori para que les entregara el mejor regalo posible. Incluso el prota recibió su cartita, entonces este se animó para volver a pensar en la trama, aunque digamos que esto aún no era suficiente. Pero pues al día siguiente vino de visita una tal Moka, la cual se trajo un pie de manzana para comer junto con el prota y sus hermanos. Resulta que Moka era una mangaka bastante reconocida que fue la maestra de Kuga, y justo su obra más conocida de Moka era una en la que le encantaba a Shiori, así que esta aprovechó para pedirle su autógrafo. También le preguntó si necesitaba asistentes, pero pues este no era el caso. De todas maneras, podía mandarle uno que otro trabajito espontáneo, pero pues ella trabajaba de manera digital, cosa que Shiori aún no sabía hacer. La waifu quería aprender, pero no tenía nada de experiencia, así que Moka le ofreció una de sus tablets que ya no utilizaba, como para que vaya practicando. Entonces Shiori se emocionó y prometió aprender lo más rápido posible, aunque también se preguntó por qué era tan amable con ella. Moka respondió que ella era una fanática del manga, así que quería que más personas se metieran en el mundillo, y pues este era como un pequeño aporte que hacía en la industria. Oír esto alivió mucho a Kuga, puesto que este no dominaba nada del trabajo digital, así que no podía enseñarle de eso a Shiori. Incluso causó muchos problemas cuando fue el asistente de Moka, ya que le borró un trabajo sin querer. Luego de esto, Moka se fue, aunque antes le preguntó a Kuga si es que ella estaba más animado para desarrollar la trama de su manga, puesto que Machi la había llamado para que animara al prota. Por suerte, el plan funcionó, ya que ahora el prota estaba con toda la furia para volver a escribir, así que se despidió y se fue a chambear de una vez. Sin embargo, en eso sintió una incomodidad.
cosa que solamente podía significar que algo le estaba pasando a Shiori. Efectivamente, ella estaba un poquito celosa de la relación tan cercana entre el prota y Moka, pues esta le dijo que no tenía de qué preocuparse. Después de todo, Moka era casada. Igualmente, la waifu estaba con esa sensación extraña, entonces solamente podía significar que se había enamorado del prota, por lo que se fue directo a su cuarto, ya que no quería explicaciones ni nada, solamente quería sentir bien lo que era estar enamorada, puesto que era algo que no le había pasado hasta ahora. El prota quedó sin palabras al escuchar estas fuertes declaraciones, así que no se pudo concentrar durante todo el día siguiente. Por suerte, sus hermanitos preguntaron si es que iban a ir al zoológico como había prometido, así que Kuga les dijo que obviamente sí, ya que de paso se despejaba. Luego de prepararse para salir, empezó a llover a cántaros, por lo que los hermanos de Kuga pues se desanimaron. Este trató de convencerlos de ir de todas maneras, pero ellos ya no tenían ganas. Así que el plan pues se fue a la miércoles. Pues el prota tuvo que regresar al trabajo, pero ahí también le estaba yendo hasta el queso, ya que tenía que escribir del amor y su cabeza no podía dejar de pensar en la declaración de Shiori de la noche pasada. Para tratar de evitar el tema, trató de pensar que ella era como un pollito, o sea, que se encariñaba con el primero que veía. Sin embargo, eso no lo hacía más fácil, ya que significaba que en realidad lo quería. Por otro lado, a Shiori también le fregó los planes esa lluvia, ya que quería ir a la biblioteca. Tampoco podía trabajar desde casa porque aún no sabía hacer dibujos virtuales. Entonces se puso a practicar, pero pues lo único que le salía era la cara de Kuga. Por eso se puso a pensar lo que le dijo la noche pasada y le hacía sentido que estuviera enamorada, ya que esta sensación que tenía con el prota desde el inicio era bastante rara. Para colmo, lo había pinchado con su espina, así que empezó a sentir toda la vergüenza que no sintió la noche pasada, ya que recién caía en cuenta lo que significaba declarar sus sentimientos de verdad. Para calmarse, se fue a chismosear lo que estaban haciendo los pequeños, y pues justo el prota también estaba preocupado por ellos. Así que salió a verlos y se le encontró. La waifu le dijo que los veía un poquito decaídos, así que Kuga le contó que no pudieron ir al zoológico. Pero Shiori no pensaba dejarlos tristes, así que se comprometió a jugar con ellos para que se diviertan. Esto era un gran alivio para el prota, ya que estaba pensando mucho en eso. Y pues de regalo también se alivió un poco respecto a la declaración, ya que conversaron como si no hubiera pasado nada. Una vez que Kuga avanzó un poco de su trama, fue a ver qué tal estaba el juego entre Shiori y sus hermanos. Sin embargo, todos estaban con una cara larga, ya que cuando le estaban adivinando las cartas a Shiori, esta jaló muy fuerte y terminó rompiendo la carta. Machi decía que esto no interesaba, pero pues su carta de tristeza no parecía confirmarlo, ya que estas eran las cartas que Kuga hizo para ella cuando estaba en el kinder. Por eso el prota le dijo que podía hacer otra en cualquier momento, y para que no pasara mucho tiempo, esta dijo que iba a ir a la librería. Y pues aquí podría comprar el libro de su adivinadora favorita. Machi como que no quería causar muchas molestias, sin embargo la waifu insistió en que igual iba a ir. Así que agarró un paraguas y fue a por el libro para hacer nuevas cartas. Luego de un rato, el prota empezó a desesperarse, ya que algo podía pasarle a Shiori en una lluvia tan fuerte. Así que salió a buscarla. Por suerte estaba bien, pero se le olvidó comprar los libros que quería desde un inicio, cosa que la sorprendió bastante, ya que en su pueblo no solía ser una persona descuidada. De todas maneras, tenía lo más importante, así que se fueron a su casa y se fueron a dibujar las cartas. Y una vez que terminaron, Shiori armó un pequeño stand de adivinación y hasta la disfrazó para la situación, así que ahora podía hacerlo de forma más realista. Esto puso muy nerviosa a Machi, pero a Kuga le parecía raro, ya que ella siempre decía que iba a ser una adivinadora de grande. Pero lo que el prota no sabía era que este sueño lo estaba dejando atrás, ya que él siempre decía que quería enviarlos a universidades prestigiosas. Sin embargo, el prota no pensaba obligarlos a estudiar algo que no les guste, así que le dio libertad para que escoja su propio futuro. Gracias a todo lo que había pasado, el prota tuvo una inspiración para su manga, pero a la mitad de la noche regresó a la cocina para poner una nota de que no desarmen el puesto de adivinación. En eso, vemos que Shiori también entró aquí, por lo que Kuga aprovechó para tener una conversación con ella, ya que tenía que responder a sus sentimientos. Este dijo que no quería una relación forzada por el pacto, pero como se estaba negando al compromiso, empezó a sufrir daños por culpa del pacto. Sin embargo, eso no evitó que dijera lo que pensaba, ya que no era un buen partido. Tenía hermanos que iban primero y su trabajo no era estable, entonces podía llegar a ser una carga en algún momento de su vida. Aunque a pesar de todo esto, se había dado cuenta de que también se había enamorado de Shiori, por lo que quería salir con ella, cosa que dejó sin palabras a la waifu, tanto que incluso se cayó de la emoción. Y su respuesta fue un sí, obviamente. Al día siguiente, desde tempranito empezaron a alistarse para ir al zoológico, y justo en eso, Shiori se dio cuenta de que iban de salida. Entonces, Machi le invitó,
La waifu aceptó encantada, pero inmediatamente se puso roja al igual que el prota, ya que esta se podía considerar la primera cita de novios que tenía. Kuga sobre todo estaba asustado porque no sabía cómo explicárselo a sus hermanos, ya que no solamente era la relación, sino también el pacto y muchas cosas más. Ya una vez en el zoológico, el protagonista y sus hermanos armaron un recorrido para que no les presenten inconvenientes como el día anterior. Entonces empezaron con el recorrido visitando distintos tipos de animales, los cuales eran tan lindos que a Shiori empezó a hacerle sentido que el zoológico fuera un lugar tan concurrido en la cita de los manga chojos. Justo en eso, vio una parejita agarrada de la mano, así que creyó que era su momento para empezar con su primer paso amoroso con el prota, ya que eran novios después de todo. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que sus manos estaban ocupadas por sus hermanitos. Obviamente no planeaba quitárselos, así que se comió su bajón y continuó con el recorrido. Justo tocaba visitar los cuyes, por lo que se fue con el más amargado de todos estos, como para hacer juego con su estado emocional. Al salir de la granja de roedores, el prota vio a un niño perdido, así que trató de ayudarlo a buscar a sus padres, pero pues estos los encontraron primero, así que Kuga solamente pasó mucha vergüenza. De todas maneras, para Shiori esto fue algo muy valiente, ya que a ella le gustaría que la salvaran en una situación así, pero inmediatamente dijo esto y ambos se pusieron rojos como tomates, por lo que Machi se dio cuenta de que algo raro estaba pasando. De inmediato preguntó si es que estaban saliendo, así que el prota tuvo que confirmarlo para no mentirle a su hermanita, quien ya se había dado cuenta de todo. En ese momento pensó que lo iban a juzgar por empezar a salir con su ayudante, pero en vez de esto, Machi se emocionó mucho, ya que Shiori le caía muy bien y solo por eso le encantaba que fuera la pareja de su hermano. Incluso empezó a pensar que ella y Fumio estaban estorbándolos, pero pues esta la corrigió de inmediato, ya que Kuga dejó en claro que lo más importante para él eran sus hermanos menores, aunque obviamente ella también quería algo de su tiempo, así que les pidió permiso para robárselo de vez en cuando. El prota por su lado prometió cuidarlos a todos y hacerse responsable para que su relación no afecte en nada a su familia, pero la seriedad con lo que lo decía era hasta incómodo para Machi, así que le dijo que esto ya lo daba por hecho. Por eso ahora siguieron con el recorrido casi como si de una familia se tratase. Además, ante los ojos de Shiori, el prota ganó puntos por la promesa que había hecho, ya que se vio bastante genial ante sus ojos. Por eso aprovechó casi cuando estaban a punto de irse para pedirle que se agarren de las manos, ya que le parecía algo muy emocionante. El prota aceptó con mucha vergüenza, pero en eso la waifu se puso a llorar, aunque no de dolor sino de alegría, ya que en realidad fue un momento muy especial para ella. Por otro lado, la familia de Shiori empezaba a preguntarse qué era de la vida de la waifu, sobre todo su madre, la cual creía que solamente estaba haciéndose la típica escapada de adolescente. Así que les encargó averiguar a los hermanos de esta el paradero de Shiori. Volviendo con la waifu, esta empezó a preguntarse qué era lo que le había gustado de ella a Kuga, pero por más que lo pensaba no lograba imaginárselo. Así que se la puso fácil y fue a preguntárselo. Aunque el prota no estaba en su habitación, Chibi la vio y de inmediato se dio cuenta de que ellos dos ya estaban saliendo. Así que se hizo la tonta y le dijo que el prota había ido a la cocina, por lo que Shiori fue a verlo ahí y se lo encontró dormido. De inmediato le entró el impulso de agarrarle la cabeza, sin embargo esto era muy confianzudo, así que se arrepintió de inmediato y por suerte Kuga despertó, así que le pudo pedir permiso y el prota aceptó aunque con mucha pena. Gracias a esto, la waifu pudo cumplir su deseo de acariciarle la cabeza, pero sin querer se distrajo y se terminó olvidando la pregunta que quería hacerle. Días después, el prota terminó su boceto y se lo mostró al editor, cosa que fue una completa sorpresa para él, ya que sus escenas de romance estaban mucho mejores, e incluso parecía que había tenido inspiración de más, lo cual era bastante cierto, así que cuando regresó a casa pensó en contarle a Shiori que fue de mucha ayuda, pero al tenerla cara a cara no tuvo el valor suficiente y terminó pidiéndole ayuda en el trabajo. La waifu por su lado estaba algo bajoneada, ya que hizo pruebas de ayudante con dos mangakas y uno de ellos la rechazó directamente, ya que no tenían estilos compatibles. El otro no le dijo que no, pero no tenían mucha fe, ya que por más que al inicio todo parecía ir bien, cuando empezó a preguntar más por ella, terminó diciendo de casualidad que era una princesa. Obviamente eso era raro para los demás, así que trató de arreglarla diciendo que solamente era su hobby, o sea, que era una princesa en sus tiempos libres, pero pues esto cargó aún más el ambiente, ya que el mangaka la había visto como una rarita. Por eso Shiori creía que la iban a rechazar, y para colmo no había muchos mangakas que trabajaran de forma tradicional, o sea que no iba a poder conseguir muchas más opciones. Kuga trató de animarla recordándole que pronto le iba a llegar la tablet que Moka envió, entonces ahí podría practicar y abrirse mercado para poder conseguir mejores trabajos, pero mientras tanto aún tenía una lista de cosas que quería hacer. En eso los pequeños intervinieron, ya que si tenían que animarse no había mejor plan que ir a comer carne, que
por casualidades de la vida era una de las cosas que Shiori tenía en su lista de deseos. Así que el prota los llevó a todos a comer la carne de la más alta calidad. Luego de comer, la waifu quedó completamente animada, ya que en su pueblo nunca pudo vivir algo parecido, ya que las tradiciones decían que la realeza comía aparte. Esta siempre quiso estar con los demás chicos, pero nunca la dejaron, así que ahora estaba feliz de ser libre, puesto que podía esforzarse por cumplir sus sueños. El prota confirmó que ella era alguien quien lo daba todo, y por eso fue una de las cosas que lo deslumbró, así que Shiori prometió esforzarse aún más que antes. Al escuchar esto, Kuga se preocupó un poquito, ya que tampoco quería que se pase. Al prota le parecía bien como era ahora, sin embargo, Shiori estaba tan contenta de escuchar que había logrado deslumbrarlo, que estaba más motivada que nunca a brillar más y más. Esto dejó un tanto bajoneado a Kuga, y Shiori lo notó, así que ella también entró en un mood distraída dentro de la casa mientras que pensaba qué cosa había hecho mal. El prota, por su lado, no estaba contento con las palabras que cogía, ya que habían tantas cosas que quería decirle, pero siempre se equivocaba con la forma de decir estas cosas. Por eso aprovechó que era un mangaka y se puso a dibujar todo lo que quería expresarle a Shiori. Apenas terminó, fue a darle la carta a Shiori, la cual también estaba esforzándose por mejorar sus dibujos, así que ahora tenía aún más sentido lo que había escrito. A la waifu se le salieron las lágrimas solamente de ver todo el esfuerzo que Kuga hacía para comunicarse mejor con ella. Y para colmo, el manuscrito era un montón de páginas halagando lo fuerte que era y lo feliz que lo hacía, por lo que la waifu quedó profundamente conmovida con los sentimientos del prota. Así como el día siguiente, el prota recibió una llamada de su compañero mangaka, ya que este había reconocido el nombre de Shiori cuando la recibió, o sea que sabía que era su ayudante. Aunque lo que le preocupaba no era eso, sino que por la forma en la que hablaba la waifu se notaba que estaba enamoradísima, así que quería saber si es que podía contratarla. Kuga le contó que eran novios, o sea que la intención de su compañero pues era acertada, pero él no tenía problemas en que trabaje para este, ya que era un paso adelante en la carrera de Shiori, y pues para su amigo también era de gran ayuda, ya que la waifu era una ayudante súper talentosa. Al día siguiente, ambos se pusieron rojos como tomates apenas se vieron, ya que era la primera vez que se decían cosas tan lindas directamente, pero pues el prota entendía. En eso Fumio se aferró a Shiori a pesar de que estos tenían que salir, entonces Kuga le dijo que la soltara, ya que ir a visitar la tumba de su padre no debía de ser tan emocionante para ella. Sin embargo, esta aceptó acompañarlos igualmente. Sorprendentemente, el cementerio estaba bastante cerca, así que llegaron rápido e hicieron sus oraciones. Luego se fueron a comer un ratito y Chibi pensó que para Shiori debía de ser incómodo estar ahí, ya que Chibi era un familiar y por eso no era tan raro, pero pues Shiori nada que ver con estos. Machi le dijo que era la novia de Kuga, cosa que la dejó sin palabras, por más que ya lo sospechaba desde hace un tiempo, y por eso mismo es que les deseó lo mejor en su relación. Para cambiar de tema, Machi habló de lo mucho que le gustaba esa comida a su padre cuando estaba vivo, aunque los recuerdos no fueron tan agradables, ya que recordaron la enfermedad de la que había muerto su padre, por lo que el prota los abrazó para consolarlos. Shiori también trató de calmarlos diciéndoles que en su pueblo la muerte no era tan mala, ya que se creía que todos iban a las estrellas, entonces podías volver a verlos durante las noches. Justo por eso no estaba tan triste de que su abuela se haya ido al cielo, por más que ella era la única persona que le había mostrado un mundo más allá de la isla. Con esto se calmaron los chiquitos, así que Kuga se acordó que tenía que dejar una ofrenda para su padre y por eso volvió solo. Sin embargo, Shiori lo persiguió sin que nadie se diera cuenta, ya que vio un poquito triste al prota. También estaba interesado por saber más sobre cómo se fue, así que Kuga le contó que fue por una enfermedad y que fue tan repentino que a veces se arrepiente de no haber hablado más con él. Shiori también se dio cuenta de que cuando visitó la tumba con todos, no habló más que de los niños. Entonces, esta le contó al señor que el prota era un gran hermano que se esforzaba mucho por sus hermanos, aunque Kuga no se sentía tan confiable como su padre, ya que creía que muchas cosas le salían chuecas, pero pues Shiori también quería que contara con ella para las cosas malas, lo cual alegró mucho al prota, ya que era un alivio saber que contaba con ella para todo. En eso, vemos que Kuga también recordó que quería contarle a su padre sobre Shiori, ya que pensaba estar con ella por siempre y por eso quería que la cuide a ella desde el cielo. La waifu quedó bastante avergonzada porque se imaginó una larga vida al lado del prota, y pues estas ya eran palabras mayores, aunque no era la única. El prota también estaba avergonzado por lo que había dicho, así que salió de la cocina y se topó con Shiori, quien fue por un vaso de agua para calmarse. Al verla tan roja, el prota se dio cuenta de que tenía fiebre, así que la mandó a su cuarto, mientras que este le preparaba algo para comer, pero no sabía muy bien si es que su cuerpo reaccionaría a la medicina como la de un humano,
ya que tenía su microorganismo diferente. Sin embargo, esto era triste, ya que no sabía nada de la persona con la que pensaba estar el resto de su vida, cosa que deprimió bastante al pobre del prota. Igualmente le llevó un caldito para que tome por si es que le daba hambre, pero la waifu empezó a hablar sobre lo acogedor que era el cuartito del depa y ese tipo de cositas. Como era tan random, Kuga le recomendó no hablar para descansar, pero esta quería que se quede, así que el prota prometió estar a su lado sin importar que no dijera nada. Así pasó la noche ahí, por lo que la waifu al día siguiente se puso roja como un tomate al ver que en realidad lo había hecho dormir en su cuarto. El prota por su parte también estaba avergonzado, entonces trató de salir, pero Shiori corrió y lo abrazó para darle las gracias, lo cual solamente lo puso aún más nervioso. En eso entraron sus hermanitos, quienes también estaban preocupados por la waifu, pero ambos quedaron confundidos cuando vieron al prota tan rojito, ya que parecía que ahora él era más bien quien tenía fiebre. Días después, nuestros protas entraron en modo chamba para entregar el siguiente capítulo, y luego de varias amanecidas lo lograron nuevamente. Sin darse cuenta, ya no faltaba nada para Navidad, por lo que el prota empezó a imaginarse citas románticas navideñas, pero primero confirmó si es que Shiori pensaba regresar a su pueblo por Año Nuevo. Esta dijo que no, así que le invitó a pasarla con ellos, cosa que a la waifu le pareció una gran idea. En eso entraron los chicos, quienes justo estuvieron escuchando, ya que antes de Año Nuevo estaba Navidad, y por eso querían invitar a Shiori a la fiesta de Navidad que estaban preparando en la casa, y obviamente pues la waifu aceptó encantada nuevamente. El día de Nochebuena llegaron varios rostros conocidos como Moka y Sano. La waifu se sorprendió, pero este fue el asistente del prota el año pasado. Entonces, no era nada raro que lo invitaran a pasar las fiestas con ellos. Ahora que habían llegado, todos se pusieron a comer la cena que el prota llevó, lo cual estaba tan rica que Shiori la alabó por cocinar también. Pero pues ante los ojos de Machi, eso fue un coqueteo clarísimo. Como Moka aún no sabía que los dos estaban saliendo, casi que se cae de su silla de la sorpresa. Pero cuando se lo confirmaron, no le pareció nada extraño, ya que el prota era alguien bastante bueno. Escuchar estos halagos de Moka le encantó a Shiori. Entonces, le pidió que le contara anécdotas de Kuga, cosa que puso más nervioso a este. Pero pues igual, Moka contó lo genial que se vio el prota cuando la regañó por manejar imprudentemente la bicicleta. Shiori, por otro lado, quedó impresionada con lo varonil que podía ser Kuga. Así que Chibe y Machi también contaron anécdotas que dejaban bien parado al prota, cosa que lo puso bastante rojo, pero pues la waifu no paraba de mojarse por lo varonil que sonaba Kuga en estas historias. En eso pasaron a preguntarle a Shiori de dónde era ella. Entonces, esta contó que venía de una pequeña isla. Pero cuando le preguntaron por cómo era su vida ahí, se quedó en blanco, ya que no sabía si es que contar lo triste que era su vida como princesa. Moka rápidamente se dio cuenta de que tocó fibra sensible, así que cambió de tema con la tablet que le prometió de regalo. Gracias a esto, el ambiente se alivianó y todos pudieron disfrutar el resto de la noche, hasta que se fueron a sus casas. Las waifus de la casa aún querían chismear un rato más, pero Fumio ya estaba cansado, por lo que el prota les dijo que continúen ellas solas. Esto para las waifus fue como la mejor noticia del mundo, ya que podían hacer una pijamada. Entonces, súper emocionadas, fueron a la habitación de Chibi para chismear. Aquí la waifu se sintió súper mal por no haberles contado sobre su pasado, ya que eran muy buenas amigas y aún así no se habían sincerado completamente con todas. Por eso contó que era la princesa de su pueblo y que por su condición causó problemas al prota. Pero en realidad Chibi no estaba molesta porque haya ocultado su pasado, ya que después de todo las personas sí que guardan secretos, e incluso amigos. Así que la waifu quedó más tranquila de escuchar que no había cometido un pecado al ocultar su origen. Por casualidades de la vida, el prota escuchó toda esta conversación y quedó pensativo porque ahora había querido que todo el temita del pacto y demás se solucione por sí solo, así que decidió hacer algo al respecto. Por esto, al día siguiente, luego de darle sus regalos a sus hermanos, invitó a Shiori a salir de noche, cosa que la waifu aceptó encantada, ya que era una cita romántica en pleno 25 de diciembre. Efectivamente, esta fue una cita bastante romántica, ya que fueron a ver todas las luces de la ciudad, que Shiori en su pueblo no tenía el privilegio de ver. Y hablando de su pueblo, esta se sentía un poquito mal con el prota por todos los problemas que le causaba el pacto, pero Kuga creía que estaban mejorando mucho sobrellevándolo, ya que hace tiempo que no tenían problemas con el pacto. Además, también quería confesarle a Shiori que sin importar que se rompa el pacto, él quería casarse con ella, así que le pidió que salieran en una relación con intenciones de casarse, independientemente de si rompían o no el pacto de las estrellas. Shiori quedó encantada con esa declaración, así que se puso roja como tomate y le preguntó al prota si es que le podía dar un besito, ya que tenía muchas ganas de hacerlo. Este obviamente dijo que sí, así que tuvieron su beso romántico bajo las luces navideñas, y pues luego regresaron a la casa todos rojos, ya que a pesar del frío, para ellos fue una cita muy caliente.
Luego, ninguno de los dos pudo dormir, así que Shiori se puso a pensar cómo fue este beso, puesto que se había sentido eterno, pero recreándolo se dio cuenta de que duró menos de un segundo. Esto era bastante raro, aunque al mismo tiempo bastante bueno, ya que podía hacerlo por mucho más tiempo, cosa que sería incluso mejor. Sin embargo, en eso le llegó un mensaje de su mamá que le cambió mucho la cara. Al día siguiente, la waifu le dijo al prota que tenía algo que contarle. Este pensó que era la forma de romper el pacto, pero pues esta no era una noticia tan buena. Resulta que su madre le había escrito para preguntar cuándo regresaba, pero pues ella le respondió que no pensaba regresar en un buen tiempo, así que se preocupó bastante. Por parte de la disolución del contrato, le pidió un poco más de tiempo, ya que se lo pidió a alguien de confianza, así que estaba segura que le iban a responder pronto. Por eso el prota se quedó bastante chill y continuaron con las compras de Año Nuevo y demás preparativos. Llegado el día de visitar el templo, probaron suerte en el sorteo de Año Nuevo. El prota y sus hermanos no ganaron el peluche que Machi quería, así que todo cayó en manos de Shiori, pero pues ella tampoco ganó el peluche. En su lugar, ganó un viaje familiar a las aguas termales, cosa que dejó payasos a todos, ya que esto era incluso más increíble. Así que Shiori les dijo a todos que hagan sus maletas para ir instantáneamente. Al llegar al lugar quedaron asombrados con lo bonito que era este, así que Machi se fue de una con Shiori a las aguas termales, cosa que preocupó bastante al prota, ya que creía que Shiori iba a causarles muchos problemas. Pero pues solamente era un hermano sobreprotector, ya que la waifu la cuidó perfectamente. Luego de comer, el prota se fue a mojar los pies en el balcón, ya que había una vista increíble. En eso Shiori entró y le contó que estaba preocupada por su madre, ya que no le pidió permiso para salir. Si no era por su abuela, probablemente no hubieran podido conocer al prota ni a nadie afuera de esa isla, por lo que este se sintió algo triste, ya que no sabía cómo podía ayudarla o hacerla sentir mejor. Para su buena suerte, no necesitaba hacer nada extraordinario, ya que solamente con estar ahí y ofrecer su hombro para que la waifu se recueste era suficiente. Al día siguiente, el prota no pudo dormir muy bien, que digamos. Entonces se puso a ver todas las fotos que le había tomado a Shiori. Esta se emocionó al verlas, pero justo la llamó su madre, por lo que tuvo que contestarle para avisar que estaba bien. Por desgracia, ella creía que ya era hora de que regresen. Entonces Kuga agarró el teléfono y le dijo que no se preocupe, ya que estaba en una relación con la waifu e iban muy en serio. Esto puso roja la ceño, entonces le colgó inmediatamente. Pero la señora, muy sabida, supo aprovechar este incidente para decirles a todo el pueblo de que la princesa había sido engañada de alguna manera, y que por eso pues no regresaba. Por eso ella misma iba a ir en persona para traerla de regreso, cosa que le parecía muy peligroso a todos en el pueblo. Pero la ceñito no quería que nadie más se meta para que no se le cayera la mentira. Igualmente, el padre de Shiori dijo que también iba a ir, ya que este era su deber como padre, y él no podía contradecirle a su señora. Y a él sí que no podía contradecirlo su señora. Volviendo con Kuga, este se encontraba preocupado por lo que habían dicho, ya que creía que solamente estaba complicando las cosas. Pero Shiori no le gustó nadita, pues que cambie su decisión, ya que en el momento se vio tan genial que era un bajón que se arrepienta luego de sacar el pecho por ella. Incluso le parecía tonto lo mucho que el prota se solía bajar el valor, cosa que fue un dolor en el pecho para el prota, aunque al mismo tiempo también hizo sentir muy mal a la waifu. Y por su lado el prota volvió a sentir un castigo del pacto. Sin embargo, esta vez fue diferente, ya que vio un mundo lleno de estrellas. Cuando despertó se encontraba bastante mal, pero el resto de sensaciones fue completamente diferente. Así que pensó que tal vez se debía a otra cosa. De todas maneras, tenían que regresar, así que la waifu lo cargó como pudo y caminaron hasta un sofá para que pueda descansar mientras que esperaba a sus hermanos. Una vez estos llegaron, le trajeron un par de llaveros, los cuales tenían una estrella. Entonces hicieron muy felices a nuestros protas. E incluso le dio el valor a la waifu para decirle al prota que estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier problema a su lado, ya que era consciente que tal vez tendría que ir a su isla para romper el pacto. Pero al lado del prota nada le daba miedo. Con lo que no contaba era que su madre la estaría esperando en la puerta de la casa del prota. Así que ahí sí que iba a ver si es que en realidad no le tenía miedo a nada. Shiori se súper asustó al ver a sus padres ahí, pero estos quedaron payasos al ver el prota, ya que se lo imaginaban a alguien más atemorizante. Al ver que este no era el caso y que el prota tenía hermanitos, los cuales estaban pasando frío por la plática que tenían, los padres de Shiori decidieron terminar la conversación al día siguiente. Gracias a esto, nuestros protas tuvieron tiempo para prepararse, así que Shiori dio el plan maestro para que sus padres regresen a la isla. Esta sabía que si le decían a su madre que planeaba romper el pacto, esta asumiría que pensaban en romper su relación, pero pues esto era como medio mentirle. Sin embargo, Shiori estaba segura de que hablando no iban a llegar a ninguna parte.
Por eso siguieron el plan, que era explicar que se unieron por accidente, decirles que planeaban romper el pacto y convencerlos de que regresen a la isla. Así como el otro día, ambos fueron con la fe de Cristo a hablar con los padres. Pero pues la señora ni siquiera pensaba dejar hablar a Kuga, ya que en realidad no le interesaba quién era o sus sentimientos. Esto enojó mucho a Shiori, ya que no quería que trate así a su novio. Esto demostraba lo tensa que iba a ser la conversación, así que el padre de Shiori los calmó y fueron a sentarse para conversar más tranquilamente. Aunque la señora no paró ni un poco, ya que pensaba que la relación entre Kuga y Shiori siempre iba a ser superficial, puesto que supuestamente no conocía cómo era ella en realidad, y cuando se entere iba a correr asustado. Para aclarar este punto, le dijeron que Kuga ya sabía todo, pero que no pensaba oír igualmente, cosa que solamente indignó más a su madre, ya que pensaba que le contó su secreto a un extraño porque sí. Por eso contaron que hasta lo había clavado. Pero esto colmó la indignación de la señora, ya que pensó que había hecho cosas de adultos, por más que ya eran adultos. Shiori dijo que no, ya que esto obviamente era hasta el matrimonio, y Kuga aclaró que fue un accidente, pero la señora no le creyó ni una palabra, ya que la espina se encontraba en sus nalgas. O sea que era muy poco probable caer ahí accidentalmente, pues en el derrier de la waifu. De todas maneras, era cierto, por lo que Shiori se molestó de que no le creyeran y se fue entre lágrimas. Inmediatamente Kuga fue tras ella para calmarla, y Shiori pues estaba súper frustrada, ya que su madre nunca se contentaba con nada, así que le hubiera gustado que al menos se alegrara de que había encontrado un novio tan bueno. Justo llegó también el padre de Shiori, por lo que Kuga se preocupó por el castigo si es que se alejaba demasiado, pero el señor parecía estar bastante bien, así que les pidió que regresaran para terminar la conversación. Aquí la señora se calmó un poco y le creyó que fue un accidente. Entonces Kuga por fin pudo contarles cómo había pasado todo. Con esto claro, su madre pensaba que era aún más urgente que ambos rompan el pacto, así que los protas dijeron que sí pensaban hacer eso. Tal y como pensaron nuestros protas, la madre de Shiori tenía una mente bastante simple, así que pensó que eso era lo mismo que romper como novios, y por eso se alegró bastante por ver que empezaban a entenderse. Aún así, creía que Shiori tenía que regresar a la isla, ya que le parecía una pérdida de tiempo eso de escribir mangas. Y pues la prueba era que no había logrado nada en estos 2 meses desde que se había ido de la isla. El prota intervino de una, ya que él no creía que no haya logrado nada. Después de todo, Shiori era una persona súper atenta, social y talentosa. La prueba era todo lo que había hecho con ellos desde que llegó. Y también se estaba esforzando por convertirse en mangaka. Por eso fue que Kuga trajo todos los dibujos en los que Shiori había participado, ya que por más que no entendía el arte que estaba creando, podía verse el esfuerzo claramente. Por eso les pidió que la dejaran intentarlo por un tiempo más. El padre se puso un poquito de su lado y aceptó dejarla intentarlo por más tiempo. Sin embargo, reducirían el apoyo económico para que la waifu demuestre que podía independizarse con su propio esfuerzo y no iba a volverse un parásito que dependía de papis. Con esto, la madre no tuvo de otra más que aceptarlo también. Entonces, les dio 1 año a nuestros protas, aunque antes que nada tendrían que deshacerse del pacto, y esta vez ellos iban a encargarse de buscar los documentos para que puedan hacerlo. El padre luego le aclaró al prota que no estaba de su lado, ya que él quería complacer a su esposa, así que tenían aún más presión. Por lo que cuando los señores se fueron, ambos protas cayeron rendidos por el alivio. Shiori también notó que había estado poniéndole una carga a Kuga cada que le decía que no se bajonee. Sin embargo, el prota creía que era algo necesario, así que Shiori le dio las gracias por haber estado a su lado en ese momento tan clave. Mientras tanto, los hermanitos de Kuga estaban ansiosos por el regreso de los protas, ya que sabían que Shiori podía no volver. Justo por eso, al verlos juntos, se alegraron bastante, pero se les notaba en las caras que no había sido una tarea fácil. Días después, el prota tuvo un sueño donde recordó su pasado, que básicamente era siempre hacerse a un lado por el bien de los demás. Incluso de grande, era algo que acostumbraba para hacer las cosas más fáciles, y por eso había hecho enojar a Shiori. Luego en la tarde, llegaron Momiji, que era la persona de confianza de Shiori y Keigo, el cual se podría decir que era un chibolito de clase alta. Estos dos habían venido a explicar el proceso de extracción, el cual era más una ceremonia que un proceso simple, así que planeaban hacerlo el día siguiente con muchas formalidades. En eso Keigo se sintió mal por el viaje en barco. Entonces Shiori lo llevó a su habitación, mientras que Momiji se encargaba de tomarle las medidas al prota para que le den un aori, o sea, un traje ceremonial que utilizaba la clase alta de Japón. Esto demostraba los lujos que se tomaban en esa ceremonia, y fue creada por la abuela de Shiori. Sabemos que esta había sido la que encontró la estrella fugaz, con la que había deseado la felicidad de todos los aldeanos. Sin embargo, lo que consiguió con ese deseo fue que todos fueran obedientes a la realeza que se había creado, ya que los amaban profundamente.
Por eso también terminaron volviéndose bastante intolerantes a los foráneos, cosa que le causó bastante tristeza a la abuela. Pero igual no pudo hacer nada para combatir ese detallito de su deseo. Otro efecto de ese cariño que se tenían todos era que nunca en la historia había sido necesario extraer una espina. Así que el prota iba a ser el primero, y por cómo funcionaba el pacto, puede que ese amor que sentía sea justo por este pacto. Así que cabía la posibilidad de que sus sentimientos cambien luego del ritual, cosa que lo dejó sin palabras de la preocupación. Shiori por su lado recostó a Keigo, el cual era un fuerte partidario de que Shiori regrese a la isla. Por eso trajo una piedra de allá para que la waifu piense en regresar, pero esta dijo que no quería hacerlo. Por eso fue que Keigo se puso agresivo y le dijo que los sentimientos a los que se aferraba no iban a permanecer iguales luego del ritual, por lo que era mejor regresar a su lugar seguro. Pero pues la waifu no se dejó manipular. Luego de todos los preparativos, Keigo y Momiji se fueron, pero pues la preocupación había quedado en la mente de nuestros protas, aunque ninguno dijo nada para no preocupar al otro. Luego de acostar a los pequeños, Moka llamó al prota para preguntarle qué tal estaba, así que este le contó que estaba preocupado por saber qué pasaría si su relación con Shiori llegara a terminarse. Claramente no podía decirle toda la verdad, así que solamente pudo decirlo de esa manera. Sin embargo, esto no cambiaba la respuesta de Moka, ya que esta creía que no valía la pena preocuparse por eso. No puede saber el futuro, así que es mejor concentrarse por disfrutar el presente para que sea lo más hermoso posible. Esto sí que convenció al prota, pero Shiori por su lado no pudo conversarlo con nadie, y por eso tuvo una pesadilla, en la que recordaba cómo Keigo se ofrecía como su pretendiente, ya que era calificado para luchar por ella según sus tradiciones. Esto no le gustó nada a Shiori, ya que solamente la quería porque era la princesa y nada más. Entonces en eso fue a ver a su abuela y descubrió los mangas de romance, los cuales le mostraron que se podía elegir a alguien por cosas más que las superficiales, y justo esto era lo que le estaba ocurriendo ahorita, su relación con el prota, aunque ahora mismo pues corría peligro de ser algo falso por culpa de la espina, así que esto la asustaba demasiado. A la hora de la hora, nuestros protagonistas se prepararon y solamente con verles las caras se notaban que necesitaban hablar de la ceremonia, pero pues ya era demasiado tarde, ya que ya estaban ahí. Entonces entraron a la sala donde Momiji iba a hacer toda la ceremonia y de paso Keigo la grabaría para enviársela a los padres de Shiori. Este ritual comenzaba tomando un sake especial, el cual manifestaría la espina del prota, la cual sería extraída por Shiori con una pinza especial. Efectivamente, luego de tomar el sake, Kuga se sintió extraño y era porque tenía una espina en la frente. En ese momento, la waifu tuvo que sacársela por más que se moría de miedo de que el prota ya no la quiera después de eso, ya que no estarían unidos por ningún pacto. Efectivamente, el prota sintió cómo se desconectaban, pero cuando Shiori preguntó si es que aún la amaba, este reaccionó y fue a sus brazos, ya que sus sentimientos pues seguían intactos. Esto molestó mucho a Keigo, ya que esta pensaba que Shiori regresaría a la isla después de romper el pacto, pero pues nada que ver. Entonces Momiji se lo llevó para dejar en paz a nuestros protas, ya que estos hicieron su trabajo y ahora que rompieron el pacto, nuestros protas eran libres de sentir lo que querían. Al día siguiente, el prota regresó al trabajo, cosa que bajoneó un poquito a Shiori, ya que ella quería una cita. A Kuga le pareció una gran idea, ya que después de todo habían pasado por mucho. Entonces le prometió una cita para el día siguiente, cosa que emocionó tanto a la waifu que se fue de compras, ya que era su primera cita sin el pacto. Chibi la acompañó para darle los reales consejos, aunque ella en realidad creía que el prota sería feliz con cualquier cosa. Esto lo sabía muy bien porque cuando era niña utilizó un yukata naranja horrendo, pero pues el prota le pareció que le quedaba hermoso, así que Chibi se enamoró un poquito del prota. Literal era un amor norteño, así que Chibi le aclaró a Shiori que solamente lo veía como un hermano, pero por la personalidad del prota, la waifu no vio raro que se haya enamorado de él. Después de todo, ella sintió lo mismo que Chibi con la amabilidad de Kuga. Al regresar a la casa, el prota se quedó payaso al ver que ella se estaba preparando tanto para la cita. Entonces fue con Sano para pedirle consejos de cómo vestirse e ir en su prime. Su amigo se sorprendió de lo que podía hacer el amor con una persona, ya que el prota era el último que se preocupaba por cómo se veía, pero pues tenía una revista perfecta para que aprenda cómo arreglarse. Gracias a esto pudo ir recontraproducido al más puro estilo BTS o actor de dorama, por lo que dejó sin palabras a la waifu. El prota también estaba nervioso por lo bonita que se veía Shiori, sin embargo ella estaba con la real iniciativa, así que trató de tomar su mano. Por desgracia, este no la dejó, ya que acababan de llegar al lugar al que quería ir, o sea, a la pista de patinaje.
En realidad, ninguno de los dos sabía hacerlo, pero pues el prota creía que era algo lindo. Entonces, se subieron con el poder del amor y se sacaron la Michi. Por su lado, Shiori sí que quería aprender lo más rápido posible para que el prota pueda agarrarse de ella y tener su patinaje romántico. Por eso recordó todos los mangas de patinaje que había leído y sorprendentemente logró mantenerse de pie y recorrer la pista sin tambalearse, cosa que sorprendió al prota. Inmediatamente fue con él para decirle que podía apoyarse en su mano. Sin embargo, Kuga estaba preocupado de caerse igual y llevársela consigo, por lo que al final se negó. La waifu en realidad no estaba preocupada por eso, pero se notaba que algo preocupaba al prota, así que le pidió perdón por no haber hablado con él sobre la posibilidad de que olvide sus sentimientos. El prota también quería hablarlo, pero no tuvo el valor, y justo eso lo tenía así, ya que se estaba tomando las cosas con más calma por miedo a que todo termine por verse impulsivo o urgido. Shiori de una le dijo que eso nunca iba a pasar, así que Kuga reflexionó, ya que solamente se estaba preocupando de más, y por eso le pidió su mano para patinar como tanto quería la waifu. Una vez que regresaron, sus hermanos le pidieron permiso para salir a jugar con sus amigos, por lo que Machi y Fumio salieron al parque, pero pues parecía que iba a llover. Entonces, las amigas de Machi querían ir a la casa de una de ellas. Sin embargo, la mini waifu no aceptó ir para no causarle problemas a Kuga. Al llegar a casa, no dijo nada por regresar tan rápido y solamente les hizo creer que era por la posible lluvia. Pero Shiori se dio cuenta de que algo le pasaba. Machi le confesó que era más tímida de lo que parecía. Sin embargo, eso no respondía mucho. Entonces, al rato, fue con ella para preguntarle qué le estaba preocupando tanto y de paso ayudarla. Pero Machi decía que no pasaba nada. En eso, Fumio se aferró a Shiori y le pidió que jugara con él, lo cual le rompió el cocoro a la mini waifu. Así que se puso a llorar junto con Fumio. Kuga escuchó los llantos y fue a ver qué pasaba, por lo que Machi confesó que le invitaron a jugar a una casa y dijo que no. Fumio, por su lado, pensó que había rechazado la oferta por ella, así que aceptó quedarse en casa con Shiori. Pero Machi no quería separarse de Fumio para ayudar con algo en la casa, ya que Kuga siempre hacía todo y ella quería apoyarlo por más poco que sea. Aquí, el prota se dio cuenta de que había fracasado al verse confiable, ya que no quería que esto pase, pero al menos conversándolo pues consiguió que Machi confíe un poquito más en él. Como esto ya era de tiempo, Machi había rechazado varias cosas, como ir a festivales y demás cosas, pero pues justo pronto había un festival, así que para compensar el que había faltado Machi el año pasado, Shiori creyó que era buena idea hacer un festival en la casa. La idea encantó de una, entonces invitaron a todos los conocidos para que también participasen, y así lograron armar el real festival en el patio. Ahí comieron takoyaki y prendieron fuegos artificiales, porque el prota se dio cuenta de lo poderosa que era la actitud de Shiori, ya que sin ella estas cosas no serían posibles. Por eso le dijo a la waifu que era increíble, pero pues ella creía que también era gracias a Kuga, ya que su personalidad tranquila le ponía frenos a sus locuras, así que planeaba seguir haciendo locuras en su vida, ya que esta era la libertad que tanto le gustaba. Una de esas locuras era volverse independiente y pedirle matrimonio al prota, cosa con la que Kuga obviamente estaba de acuerdo. Así se agarraron de la mano y prometieron caminar juntos, ya que por fin estaban libres de pactos y estas cosas, y ahora solamente quedaban ellos dos y su amor verdadero. Y listo, gente, así es como termina todo lo que hay animado del anime de Otonari ni Ginga. Como siempre, intentaré dejarle dos animes parecidos en las pantallas finales.